Señores, ¿cómo están? Este, ¿Ya están? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que pasa es que los jueves algunos están en la universidad, otros están en camino, ¿no? Ese es el problema que hay, ¿no? Patricia Camacho. Por si acaso tu familia no es de Piura, Patricia, ¿no está? Patricia Camacho, se fue. O sea, los que les pregunto se van. Tony Ho, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo está? No, le preguntaba a una señorita, Patricia Camacho, le digo, es del norte, y se fue. Se confunde. Es de otro salón, creo. Ah, ya, Tía. ya. Ya. No, lo que pasa es que mi esposa se apellida Camacho, por eso es que les preguntaba, ¿no? Y el apellido es de ella. No era para incomodarla, no, al contrario. Vamos a hacer nuestra programación, ¿les parece? Mire, el quitarle valores extremos le he quitado, yo creo que está bien, es que estamos en una situación que no es normal, ¿no? Entonces voy a hacer, necesito una hora y cuarto nomás. Mañana quiero hacer ejercicios, pero como revisar todo lo que tenemos. Lo que pasa es que en derivada direccional falta un puchito ahí, ¿ya? Y hay que hacer derivadas de orden superior. Con eso acabamos la teoría, ¿les parece? Pero ese pedacito que nos falta de derivada direccional, quiero hacer un ejemplo también, ¿ya? Pues ahí los cálculos, ustedes me van a ayudar y lo terminamos el ejercicio. Ahí creo que tengo de una práctica por acá y hacemos. Con eso terminamos derivada direccional y empezamos a hacer algo de derivadas de orden superior. En derivadas de orden superior hay dos formas que nos pregunten, ¿no? Que al alumno le pregunten con implícita y donde él calcula. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Ya mañana hacemos otro tipo de ejemplos como repaso. Ya el sábado ya no habría nada de clase, ya mañana repasando y ahí terminamos. Y la próxima semana solamente sería hasta lo que hagamos hoy día. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Sí, profesor. Ya está. Entonces hasta ahí, ya. A ver, vamos a ver. Entonces, así que se me ocurrió preguntarle a Patricia Camacho y se fue. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Primero, les hago recordar para que le demos sentido a esta parte que falta de derivada direccional, ¿ya? A ver, tenemos aquí algo así. El ciclo pasado, o no sé qué ciclo habrán hecho ustedes, han hecho la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? Esa recta tiene varias formas de escribirla. Vectorial, paramétrica, qué sé yo. Pero una de ellas es la ecuación general de una recta. Y la ecuación general de una recta es la intersección de dos planos. Esos planos le dijeron que no eran únicos, ¿no? Porque es como un haz de planos, se intersectan en un solo plano, ¿no? Entonces la idea es que ustedes concluyeron que el vector direccional de esa recta, ¿quién era? Era paralelo, o sea, el vector direccional de esa recta es paralelo al producto de estas dos normales, la normal de uno con la normal del otro plano 2, lo multiplicabas y era paralelo a ese producto. Pero si nosotros queríamos hallar o determinar la ecuación de la recta, con ese producto vectorial era suficiente para determinar el vector dirección de la recta. Entonces, eso salía más o menos, no sé, de esta forma, ¿sí? A ver. Para ver si me voy ubicando qué es lo que quiero yo también, ¿no? Ya está. Ya está. Algo así. Entonces ahí, en la intersección de esas
De esos dos planos tenemos ahí una rectita. Hasta ahí está la rectita. Este es el plano 1. Ahora, para que L sea exactamente la intersección de esos dos planos, significa que L está contenido en ambos planos. Entonces, el vector direccional de esa recta, que es este de aquí, el vector direccional, ¿qué tiene que ver con la normal de ese plano? La normal 1. Ya está. Yo puedo decir que A es perpendicular a esa normal 1. Porque la recta está contenida en el plano 1. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Lo mismo sucede con el otro plano 2. Con el plano 2, el profesor también hizo lo mismo, algo parecido. Tengo acá su normal, tengo acá la normal 2. Entonces, ese vector A también es perpendicular a esa normal 2. Ahí está la normal. Es por eso que se tiene este resultado que está aquí. ¿Qué es lo que tenemos ahora nosotros? Tenemos algo parecido. Nosotros queremos, acá empezamos el asunto, nosotros queremos que hay una curva que es la intersección de dos superficies. La superficie S1 y S2. Entonces, si la curva es la intersección de esas dos superficies, entonces todos los puntos de la curva C, los puntos de la curva C están tanto en el plano, en la superficie 1 y en la superficie 2. Ya está. El asunto es el siguiente. La clase pasada vimos, ¿no? Si yo tengo una superficie, y acá tenemos su ecuación, puede estar explícita o implícitamente. Ya está. Entonces, el gradiente de esa F era perpendicular a esa superficie. Eso creo que no hay duda. ¿Está bien? Entonces, la idea es la siguiente. Esa curvita C, que es S1 con S2, tiene una recta tangente. Tiene una recta tangente acá. Tiene una recta tangente. Entonces, esa recta tangente tiene su vector direccional, mira. Su vector direccional. Ya está. A. Pregunta. ¿Qué tiene que ver ese vector A con el vector que es perpendicular a la superficie 1? ¿Yo puedo decir que es perpendicular también o no? Sí, también. Claro. El vector A también es perpendicular al otro vector normal. Es por eso que ese vectorcito A es paralelo al producto de esos dos gradientes. Mira, al producto de esos dos gradientes. Ahí está. Listo. Y son preguntas frecuentes lo que yo acabo de escribir. Ya está. Entonces tú lo que tienes ahí es un vector paralelo a ese vector A, por lo tanto ya tienes el vector direccional. ¿A qué va el asunto? Va lo siguiente. Por ahí vas a leer algunos exámenes que van a plantear algo así, mira. Que van a plantear algo así. Te van a pedir la derivada direccional en un punto de una curva que es la intersección de esas dos superficies. Y te van a decir, calcula la derivada direccional en un punto de esa curva. Esa es la pregunta. De pronto tú solamente hasta ahora sabes el vector direccional de esa recta tangente. Entonces la idea es la siguiente, el título sería así, derivada direccional en un punto P sub 0 que pertenece a una curva C. Entonces,
la derivada direccional de esa función, de una función en el punto P sub 0, para que sea derivada direccional tiene que haber una dirección. Esa dirección U, a ver, para que sea derivada direccional tendremos que tener, es el producto de esa dirección unitaria U por el gradiente de F en P sub 0. Pero ¿quién es ese U? Ese U es paralelo a la recta tangente. O sea, la derivada direccional tú lo calculas en la dirección de la recta tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que ese vector U es el vector A entre su módulo. ¿Cómo calculas ese A? Ya te estoy diciendo en la parte de arriba. ¿Hacemos un ejemplito sobre esto? Derivada direccional en un punto de una curva. Y esa curva es la intersección de dos superficies. Lo que pasa es que ahí hay dos partecitas. Hay que desdoblar el ejercicio en dos partes. Entonces, cuando lo tengamos, es que, porque hay dos partes, hay que tener cuidado, porque la superficie puede estar dada en forma implícita también. Pero vamos resolviendo un ejercicio sobre esto, ¿ya? Derivada direccional en P sub 0. Otros lo ven como título así, ¿no? Derivada direccional a lo largo de una curva. A lo largo de una curva. Ya está. Ese se lo encuentras a veces en un libro. Pero es lo mismo. Ya es así con ese título. Hacemos un ejemplito. Que ya no le voy a dar las pizarras ya. Porque cuando yo les doy las pizarras, ustedes no anotan nada. Y lo ideal es que ustedes escriban. Voy a anotar entonces un ejercicio. Porque acá lo tengo. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Por eso por la pizarra también. ¿Cómo? ¿Cómo dije? La pizarra. Después lo paso a mi cuaderno. Voy a decir que no te he escuchado. ¿Por qué no lo pasas ahorita? Espérate un ratito. Primero resolvamos esto. A ver. Hay la derivada direccional. La derivada direccional. Me da ganas de revisar el cuaderno. Hay la derivada direccional de la función f de f de x, y, z igual a logaritmo neperiano de e a la y cuadrado menos x cuadrado más y menos x más x por y entre x cuadrado más y cuadrado menos 2z, así chiquito nomás, ya está, menos 2z. De f en el punto P sub 0, que es 2, 2 menos 1, y en dirección, ya acá les digo todo, ¿no? Y en dirección de la recta tangente, a la curva C, que es igual a S1 intersectado con S2, donde S1 está dado por esta ecuación de acá, x menos y menos z cuadrado más 1 igual a 0. Y S sub 2 es dado mediante esta ecuación, z menos e a la x cuadrado menos 2y menos 2x más 3y igual a 0. Listo, ya está lanzado el problemita. A ver, vamos a ver acá. Listo. A ver, léanlo bonito. Lean el ejercicio. Voy a separar la pizarrita así en dos. Léanlo bonito.
La clase pasada yo le sugerí, ¿no? Le dije, desde que ya te habla de un problema de derivada direccional, lo primero que hay que calcular es el gradiente. Porque el gradiente de la que tú quieres calcular la derivada direccional va a ser decisivo. A veces el gradiente lo combinas con otra cosa, pero necesitas el gradiente. Entonces, el primer paso que hay que hacer ahí es calcular el gradiente de esa f minúscula en el punto, vamos a ponerle p sub 0. Entonces hay que calcular las derivadas parciales en el punto p sub 0. F sub y de p sub 0 y f sub z en p sub 0. Listo, calculen ese vectorcito. A ver. Prácticamente ahora lo que hay que hacer es derivada. Ya no se integra aquí, solamente se deriva. La integral viene en el otro capítulo ya. No, máximos y mínimos y de ahí se integra, ¿no? A ver. Lo arreglé para que dé un número bonito. No vaya a pensar que le da un número feo. Respecto de Z está directo. El problema es respecto de X y respecto de Y, ¿no? A ver, yo les propongo, no sé, a ver, verifiquen esto de acá. Yo he obtenido menos 5, 5 y menos 2. A ver.
Sí, profesor. Sí, sí. Eso sale, ¿no? Es que el segundo término se anula, ¿no? Cuando derivas y lo evalúas, se anula. Ya está. Una vez que tenemos el gradiente, nosotros queremos hallar, dice, la derivada direccional de f. Entonces, tenemos que tener lo siguiente, ¿no? La derivada de f en el punto P sub 0. Profe, disculpe, ¿lo podría resolver lo anterior paso por paso, por favor? Pero son derivadas, pues sí. Paso por paso todavía. Es que eso de acá, ustedes lo tienen que tener, pues. O sea, antes ustedes de repente tenían aplicativos, ¿no? A ver, es 1 sobre e a la y cuadrado menos x cuadrado más y menos x. Por la derivada de lo de arriba, pues, ¿no? Aquí tenemos e a la y cuadrado menos x cuadrado por menos 2x menos 1. Ya está. Más el otro, ¿no? Debería ser allá y por x cuadrado más y cuadrado menos x por y por 2x entre x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. La ventaja es que lo estás evaluando en el punto 2,2. Para x2, y igual a 2. No entra a tallar el z ahí. Entonces, esto de acá se va a hacer 0. Esto se hace 0 y quedaría 1 nomás. En el denominador va a quedar 1 también, pues. ¿Está bien? No, profe, me había equivocado, ya lo entendí, gracias, profe. Ya lo ¿Sí? entendí, gracias, profe. Sí, o sea, es difícil que yo le dé un ejercicio bueno. Bueno, ya está. Bueno, ya salió. Es que lo que pasa es que yo no quiero que me distraiga. Yo quiero explicar derivada direccional. Imagínate que yo me distraiga derivando. Entonces ya le guardamos la esencia del curso, que es aplicar esas derivadas. Pero no hay problema. Eh, eh, entonces nosotros queremos calcular esta derivada direccional de esta función que estaba acá, de esta función. Eso es el gradiente por la dirección. Entonces nosotros lo que hacemos es esto acá, ¿no? Sería acá, acá sería el gradiente de f en p sub 0, pero hay que multiplicarlo por la dirección. Y esa dirección para nosotros tiene que ser una dirección unitaria. Esa dirección unitaria. Pero dice acá en dirección de la recta tangente, dice. Entonces, ese vector u tiene que ser el vector direccional de esa recta tangente. De esa recta tangente. Entre su módulo. Ahora, ¿cómo calculamos el vector direccional de esa recta tangente? Ahí lo hacemos en el paso 2, ya. Perdón, en el paso 2 tendríamos acá 2 segundos. Determinamos ese vector direccional de la recta tangente. Ya está, determinamos ese vector. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Vamos a multiplicar el gradiente de S1 aspa el gradiente de S2. Listo. Hay ahora ese vector. Y evalúenlo en P sub 0. Ahí hay un detalle, por si acaso. Acá. Dice, calculemos esta derivada direccional en este punto y en dirección de la recta tangente de la curva. Acá, si es que no hemos dicho nada, entonces se asume que es el mismo punto. Pero ese punto tiene que satisfacer las ecuaciones de acá, ¿no? Está bien, ¿no? Ya satisface. Porque podría ser lo siguiente, ¿ah? Que te piden la derivada direccional de esta función en este punto. Ya está. Y este problema es otro problema, dice. Y en dirección de la recta tangente a C, en el punto A te pueden pedir. Ese punto A satisface las dos. De repente este punto no satisface. Hay que tener cuidado con eso de ella. Está claro esa partecita, ¿no? O sea, en realidad acá hay dos problemas. Acá calculas el gradiente y acá te está pidiendo calcular el vector direccional, ¿no? O sea, yo puedo estar calculando acá
yo puedo estar calculando, perdón acá, de la DF lo puedo estar calculando la derivada direccional en este punto P sub 0. Pero la curva C puede estar por acá, pues. S1 intersectado con S2 y aquí puede haber un punto A. Y ahí hay una recta tangente. Este vector de acá yo lo necesito, pues, lo pongo acá. Necesito ese vector a su LT, por ejemplo. Necesito ese vector aquí. No sé si se va entendiendo el asunto. O sea, de la recta tangente solamente está sacando el vector direccional. En este caso, el punto P sub 0 satisface también las ecuaciones. No hay problema. ¿Ya? Aunque yo voy a estar ahí en el examen. Si hay alguna duda, lo aclaramos. ¿Ya? Ya está. A ver, calculen ese producto vectorial. Queremos la normal a este plano de acá. Pues. Queremos la normal a este plano de acá. Entonces sería el gradiente, ¿no? Respecto de x1, respecto de y es menos 1 y respecto de z es 2z. Y luego lo en el punto P sub 0. Ese gradiente lo multiplicas por este gradiente de acá, pues. Deriva respecto de x, respecto de y respecto de z. El producto vectorial es el que yo necesito. Ya está. Porque ese producto vectorial va a originar el vector tangente, el vector direccional de esa recta tangente. Estas son buenas preguntas porque acá en realidad relacionas todo. ¿Estamos? Yo he obtenido este vector de acá. Lo que pasa es que ahí habrían dos respuestas, ¿no? O sea, dependiendo cómo considere la dirección, ¿no? De repente lo multiplico en otro orden, ¿no? Entonces lo que va a cambiar son los signos. O sea, yo he tenido acá este vector de aquí, a ver. No sé si me corroboran ahí. Esto es menos 11, menos 13i, menos 1. Entonces A sub t, ALT, podríamos considerarlo, de repente ese de ahí nomás, podríamos considerarlo acá el 11, el 13 y el 1. ¿De acuerdo? Entonces, este vector unitario, ya lo podemos obtener ya. Ese vector unitario debería ser acá 11, 13, 1. ¿Me dan el módulo de eso de ahí? Raíz de 291. Rey de 291. 290. Listo. Ese sería el segundo paso. Ya el tercer paso, el tercero, lo reemplazas en asterisco. Reemplazas en asterisco. Reemplazando en asterisco. Tendríamos acá la derivada direccional de f en el punto P sub 0. En la dirección U debería ser acá el gradiente que es menos 5, 5 y menos 2 por 1 sobre raíz de 291 por 11, 13 y 1. Listo. Y ahí calculas el valor. ¿De acuerdo? Ya, ese es un temita que estaba dejando pasar pendiente. Cómo calcular la derivada direccional de una función. Como te digo, lo pueden dar en dos tiempos. ¿Ah? A ver. El otro temita que nos concierne es la derivada reiterativa, ¿no? Es derivada de orden superior. Hasta ahí es la evaluación, ¿ya? Ya les está mandando un mensajito a sus profesores para que preparen la evaluación de ese tipo, ¿no? Derivada de orden superior. Derivada de orden superior. Ya está. Se les ha evaluado a sus compañeros en otros ciclos. A veces se definían funciones que tenían n componentes. Yo me contento con que sepas con 2 o con 3 y la notación, ¿ya? Y voy a hacer un par de ejemplos sobre eso de ahí.
es que la idea intuitiva tú la tienes. O sea, ¿qué es una derivada de segundo orden, de tercer orden? Tercer orden en cuanto se ha derivado hasta 3 veces. Lo que pasa es que acá ya no hay una sola variable. Hay más de 2 variables independientes. Y lo que cuentan son las variables independientes. ¿Ya? Mira. Empezamos entonces acá el asunto. Nosotros hemos tenido una función de varias variables. Ahí está. Para x, que es x1, xn. Listo. Y definimos, hace unas clases anteriores, derivamos esa función, por ejemplo, respecto de la componente xy. Entonces, xy varía. Xy varía. Ya está, vamos a poner así, ¿no? Esto es el límite de f de x1, xy más h, xn, menos f de x. Listo. Ahí no hay novedad. Ya está. Esto sobre h, cuando h tiende a 0. A eso se le llama derivada parcial de primer orden. Entonces, esto es derivada parcial de primer orden. Así la función tenga 2 variables independientes, puede haber de quinto orden, cuarto orden. O sea, el número de variables no significa el orden de las derivadas. Es que cuando tú tenías y igual a f de x, tu profesor calculaba la tercera derivada, la segunda derivada, etc. Había una sola variable independiente. O sea, el número de variables no interesa, ¿ya? Entonces acá empiezan las derivadas de orden superior. Pero hay un detallito ahí. Esta función derivada parcial, que en algún momento también lo hemos denotado, por ejemplo, así, d su i de f en x, ¿de acuerdo? O lo hemos denotado f su i de x también. O sea, esas son las notaciones que tenemos. Ahora, esas nuevas funciones vuelven a depender de la misma variable. Entonces, cuando tú quieres derivar, lo puedes derivar respecto de xy de nuevo, o respecto de x1, o respecto de x2. O sea, ahí aparecen las derivadas ya de segundo orden, algo así. 2. Entonces, ahora hay que derivar ahora respecto, por ejemplo, de la variable xj, por ejemplo. Ya está. ¿Y a quién la vamos a derivar? Vamos a derivar a esta de acá. La derivada respecto de xy en el punto x. Y esto lo vamos a denotar de esta forma. Ahí está. Entonces, a esto le llamamos la derivada de segundo orden. Derivada de segundo orden. O de orden 2. Listo. Y se puede derivar nuevamente respecto de otra variable. Aparecerá de tercer orden, de cuarto orden. Pero yo voy a lo siguiente ahora. Bajamos el asunto. Ya, lo vamos a bajar así. Vamos a bajarlo así. Supón que tengamos una función de dos variables independientes. Ahí está. Z igual a f de x. Entonces tú derivas, por ejemplo, respecto de x. Ya está. XY sería el límite de f de x más h, coma y menos f de x. Listo. Ahí estamos aterrizando ahí. Ya está. Esa es la derivada de primer orden. ¿Cuándo utilizaste la definición? Cuando en el punto que tú quieres calcular hay un salto, porque tendrías que usar 2 reglas.
Y viene lo más importante. La derivada parcial f su x depende de las variables x y de nuevo. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que a esta función de acá, tú lo puedes derivar a esa derivada. Aparecen esas dos derivadas, así, mejor así. F tiene una derivada respecto de x y una derivada respecto de y. Pero estas de acá vuelven a depender de x y de y. O sea, esta de acá, tú lo puedes derivar respecto de x y respecto de y de nuevo. Y ahí aparecen las de segundo orden. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué quiero llegar? ¿Qué podemos obtener con las derivadas de segundo orden? Mira, acá. ¿Por qué con rosadito acá? Entonces nosotros aquí vamos a derivar, por ejemplo, esto de acá respecto de x. Vamos a derivar a f su x. ¿De acuerdo? Pero acá, antes que eso, yo quiero una notación, ¿verdad? Quiero una notación acá. Me estaba olvidando lo principal. Esto es la derivada de f respecto de x. Ya está. En el punto x, y. Listo. Eso origina que tú, por ejemplo, lo puedas derivar eso de y, pero ahora respecto de y, por ejemplo. Ya está. Ya está. Entonces, esto lo denotas así, ¿ve? La segunda derivada parcial. Listo. Quiere decir que cuando tú estás con esa notación, el orden es así, ¿ve? Primero es x y después es y. Pero sin embargo, cuando tú escribes así, d1, 2, de f de x, y, ya no es en ese orden, es de adentro hacia afuera, es así, ¿ve? Es así el orden. O sea, quiere decir que primero es la 1. O sea, primero es 1 de f y después lo deriva respecto de la 2. Así es el orden. Es para ponernos de acuerdo con la notación, ¿ya? Por si acaso. Nos ponemos de acuerdo. Aparece así en el libro de Hassel, ¿no? Entonces, sí seguimos esa notación. Pero si hay confusión, el día de una evaluación lo aclaramos, ¿ya? Pero esa es más o menos la notación. Ahora, otra cosa que hay que notar también es que el uso de la definición es cuando hay saldo. Acá sí hay un problema ya. O sea, calcular derivadas parciales, los puntos donde hay cambio de regla de correspondencia, el problema se alarga. Por lo siguiente, mira, ahora una pregunta para todos. Si tú tienes acá una función, esto lo voy a borrar por si acaso, no es parte de esto. Y te piden calcular, por ejemplo, esto que sea x a la octava menos seno de x. Y a ti te piden calcular la segunda derivada en el punto 0. ¿Qué haces primero tú? ¿Qué es lo que haces primero? Calculas la primera derivada. Y después de eso, calculas la segunda derivada en x. Y al final recién evalúas en el punto que te pide. ¿Es así o no? Hablen. Sí, profesor. Primero es en un punto arbitrario, no necesariamente el punto. Entonces, vamos a hacer ejemplito de esto. Sí, me he propuesto hacerles un par de ejemplos. Uno cuando está implícita y el otro cuando es directo, ¿ya? A ver, mira. A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Qué nos falta para tener? A ver. Ya, una pizarrita. Me falta esto. Miren. Lo hacemos como observación, ¿eh? Lo hacemos como observación para que le demos más importancia acá.
Lo hacemos como una observación. Así. Una observación. La primera es la siguiente. Se dice que F es de clase C a la K sobre el conjunto A. F pertenece a las funciones de C a la K sobre el conjunto. Esto es lo que quiere decir ya. Sobre el conjunto A. Eso es lo que se denota ahí. Una función es de clase CK si F pertenece a CK sobre el conjunto A. ¿Y qué significa? Perdón. ¿Me están escribiendo un ratito? No, no. ¿Qué significa eso de ahí? F y sus derivadas parciales. F y sus derivadas parciales. Hasta el orden K. Hasta el orden K son continuos. Ya está. Esto lo vas a encontrar especialmente cuando te pidan demostrar tal cosa, verifique tal cosa, etc. No conoces la regla de correspondencia. Ahí entra a tallar esta definición. Ahora, una vez un profesor me pidió que el alumno les pida que sean de clase C3. Yo lo único que le respondí fue, a ver, tú resuélvelo en media hora. Si tú lo haces en media hora, yo le pongo ahí. Lo que pasa es lo siguiente, mira. ¿Qué pasaría? Una pregunta. Si yo tengo acá una función de dos variables y f su x y f su y son continuas, ¿qué se infiere de ahí? ¿Qué resultado se obtiene ahí? Bueno, existe el gradiente, está bien, pero hay un resultado más interesante que les hice en la última pregunta. Si las derivadas parciales son continuas, yo puedo decir que f es derivable. ¿Hablen? No es lo que estoy haciendo, pero les estoy viendo cómo están repasando la teoría. Dijimos que si las derivadas parciales son continuas, entonces f es derivable. Es de ida nomás. Pero supongamos que una derivada parcial no sea continua. No se puede hacer nada. Se usa la definición. Ya está. Volvemos acá. Volvemos aquí. ¿Por qué la respuesta que yo le di así? ¿No? Por lo siguiente. Si tú tienes una función que tuviese dos variables, entonces esta función va a tener sus derivadas parciales respecto de x, respecto de y. Si esas dos derivadas parciales son continuas, f pertenece a la clase C1. Dos derivadas parciales y verificar que son continuas. A veces a nosotros nos da verificar que es continua una función nomás. Ya está, ahí no acaba el asunto. Esas derivadas parciales vuelven a depender de las mismas variables. O sea, yo tengo acá f sub x y puedo calcular nuevamente respecto de x y respecto de y. Lo mismo, esa derivada parcial f sub y, lo podemos derivar respecto de x y respecto de y. Si esas cuatro derivadas parciales son continuas, f pertenece a la clase C2.
¿Tú te das cuenta que un profesor le pregunte a un alumno que sea de clase C3? ¿De acuerdo? Yo casi no pregunto esto. Yo a lo más lo que hago es les pido que calcule las derivadas parciales de segundo orden. Lo relacione con una derivada de primer orden, pero es demasiado trabajo de clase C3 y que tenga solamente dos variables independientes. No sé si se entendió la definición 1, que es de clase CK. Lo vas a tener en algunos ejercicios que están por allí, pero no de esa forma. Ahorita lo traduzco mediante un resultado, ¿sí? A ver acá. Miren, el 2. 2, acá, 2. Es un teorema. Es un teorema. Y de ahí hacemos dos ejemplitos de esto de acá. ¿Ya? O uno, por lo menos, pero bien. Pero creo que sí alcanzamos. Mira, el teorema es el siguiente. Se puede extender para más variables. ¿Ah? Lo hacemos de frente al general. Dice, si W es una función de varias variables. Ahí está. X es X1 hasta XN. Tiene de varias variables. Si D sub I de F y D sub I J de F existen y son continuas, y son continuas, dice acá el teorema, entonces, viene acá la sentencia, aquí, entonces existe la otra derivada, acá está de IJ, existe de su JI de F, tal que D su IF, ahí, de su IJ de F es igual a D sub J, JI de F. Ya está. Entonces, cuando una derivada parcial de segundo orden es continua, entonces la mixta también existe y son iguales. Si es que es continua. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a usar en donde aparecen los ejercicios de este tema? ¿Ya? Y por ahí vamos a resolver un ejemplo donde las derivadas cruzadas no siempre son iguales. Tú posiblemente en algunos cursos que llames estadística, que se usan a veces derivadas parciales y asume ya que las dos derivadas parciales son continuas, las derivadas mixtas, ¿ya? Pero no es así. Después de esto vamos a hacer el ejemplo. Primero quiero ver para qué sirve 2. ¿Para qué sirve ese teorema 2? En las evaluaciones, tú vas a encontrar lo siguiente. Tú vas a encontrar lo siguiente. Si F es de clase C2 sobre un conjunto A y Z es una función de dos variables, ¿qué cosa es lo que vamos a decir? Aparece acá F, sus derivadas parciales, y aquí viene el rintindín, como se dice, ¿no? Aquí aparecen las derivadas de segundo orden. Fxx, Fxy, Fyx, y Fd, y. ¿Cuál es el asunto ahora? Que estas dos de acá lo cuentas como si fuera una sola. Que sea de clase C2 ya te está diciendo que las mixtas son iguales, por si acaso, ¿ya? Ahí, ahorita vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Entonces acá vamos a decir aquí que estos de acá son iguales. Porque es de clase C2, pues ya son continuas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por el teorema de arriba, son iguales.
Vamos a hacer dos ejemplitos, pero yo quiero que me siga. O sea, aquí tú vas a calcular. La idea no es que yo me dedique a evaluar y tú no lo hagas. ¿Ya? ¿Estamos listos? A ver, anoten bonito los resultados. Que necesita no sé si tengo acá los ejemplos. Y hasta acá sería pues el examen de la próxima semana. ¿Ya? No sé si. Profesor, ¿desde qué tema viene el parcial? ¿Desde qué tema viene? ¿Cómo desde qué tema viene? ¿Tony? Sí, todo, ¿no? Superficies y derivadas Señor, parciales. señor, todo lo que hemos hecho. Es parcial, pues. O sea, no es práctica. Práctica lo limita. ¿No? ¿O quieren que lea las preguntas? Y hasta vamos a hacer un temita de acá. A ver. Ya notaron, ¿no? Cuando es teórico de clase C2, entonces las derivadas mixtas son iguales. Eso es lo que están diciendo. Entonces, cuando tú pruebas, te vas a enfrentar. A ver, no me va a alcanzar acá. Voy a procurar hacer un ejemplo en una pizarra nomás, ¿ya? Porque así sale mejor. Vamos a ponerle aquí asterisco. Dice, use la transformación. Use la transformación. O usando la transformación, qué sé yo. Usando la transformación aquí, U es igual a X menos A por Y y V es igual a X más A por Y. De hecho, estamos asumiendo ahí que el A es una constante, ¿no? Bueno, a le ponemos acá distinto de 0, constante. Ya está, para que no haya problemas. Listo. A es distinto de 0, A es no nula y es constante. Use la transformación. Para demostrar o para verificar, ¿no? Para verificar, use la transformación, a ver, un ratito. Lo que pasa. Mejor así. Un ratito voy a cambiar. Usando la transformación, a ver acá. A ver, usando la transformación, vamos a ver el pequeño cambio que hay, ¿eh? Usando la transformación, que está ahí, usando la transformación, la ecuación segunda derivada de z respecto de y al cuadrado menos a al cuadrado, la segunda derivada parcial de z respecto de x igual a y cuadrado, se transforma en la ecuación así, la segunda derivada parcial de z respecto de u y respecto de v. Y acá le ponemos a. Determine el valor de a. El valor de a. Listo. Por estrategia nomás, vamos a ponerle nombre a las ecuaciones, ¿ya? A esta de acá, a esta de acá, a esta de acá le vamos a poner 1. A esta de acá le ponemos 2. Y a esta de acá le ponemos 3. Solamente para referirnos a ella, ¿ya? O acá sería, ¿no? Esto que sea 1 aquí, ¿no? Ahí está.
y borro acá arriba. Ya está, se ve mejor ahí. Ya está. Observa ahí que este Z de acá, podríamos decir que depende de U y de V, pero estos de acá dependen de X y de Y, ¿no? O sea, podría haber dos diagramitas. Es que de acá puedes despejar X, ¿no? Sumas acá y te queda 1 más V sobre 2 es decir, X. O sea, se puede despejar de acá X y también se puede despejar Y. Ya está. Pero dice que nosotros usamos esta ecuación de acá y la vamos a poner en función de U y de V. Ten en cuenta que es de clase C2, porque acá en el examen que pusieron, eso es lo que yo quiero resaltarlo acá. Para utilizar esto de acá, nos dan este dato que voy a escribir acá recién. Porque si no es complicado resolverlo. Un ratito acá. Y una nota acá dice, apareció ahí, nota, considere que F es de clase C2 sobre todo el plano. Ya está. Ahora sí. Las primeras derivadas parciales, yo les hice un comentario cuando estuvimos haciendo algo, les dije, ¿no? Las derivadas de primer orden deberían ser sencillas para ti. El problema es las de segundo orden. Porque mira, vamos a empezar a resolver acá, lo voy a hacer con verde. Miren, vamos a intentar resolver acá. Estos de repente son los más complicados cuando uno recién está empezando. Si queremos derivar 2, hay que derivar respecto de X y de Y. Entonces, por estrategia, de repente Z depende de U y de V. Y esto de acá depende de X y de Y. Y esto de acá depende de X y de... Observa lo que voy a hacer. Vamos a derivar, un ratito, vamos a derivar respecto de X. Bueno, otro color quería. Bueno, lo vamos a poner acá, rojito. Vamos a derivar respecto de X. Y tiene que ser parcial. O sea, podemos poner la derivada de Z respecto de X. Esto es igual a Z su X. ¿Está bien? Es lo mismo. Y ahora derivamos acá. Miramos el arbolito. Es la derivada de Z respecto de U por la derivada de U respecto de X. Más, ahora la otra ramita, ¿no? La otra ramita. Es Z respecto de V por la derivada de V respecto de X. Listo. U respecto de X es 1. Entonces nos va a quedar acá Z su U más Z su V. ¿Qué es eso de I? Es la derivada de Z respecto de X. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Ahora viene el detalle fuerte. Hay que calcular la derivada del segundo orden. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay que derivarlo otra vez. Entonces voy a subir esto de acá. Ahora, vamos a derivar ahora nuevamente respecto de X, Z su X. Y al otro lado también, pues, vamos a derivar respecto de X, Z su más, derivamos acá respecto de X. Lo estoy haciendo detallado porque tú vas a hacer el otro. Y esto es Z su V. Ha sucedido a veces en algunos ejercicios que ustedes derivaban mal y por la transformación que a veces es lineal, coincidía. Pues. O sea, pero el verdadero procedimiento es como lo estamos indicando. Y ahora dices, ¿cuál sería el diagrama que tendríamos para Z su U, por ejemplo?
Z sub también depende de U y de V. Y este U depende de X y de Y. Y esto depende de X y de Y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Queremos calcular eso de ahí. ¿Cuántos términos va a tener que tener? Dos. ¿De acuerdo? Dos va a tener que tener. Dos ahí y dos acá también. Porque lo tienes que derivar como si fuera Z. Pues. Entonces ahí lo que va a hacer ahí es lo siguiente. El primer término es ZU por la derivada de U respecto de X. Más ZU, pero ahora respecto de V. Y la derivada de U. De hecho, muy arriba. La derivada de V respecto de X. Listo. Ya terminé eso de ahí. Ahora nos falta el otro. Lo voy a hacer con rojo. Más. Ah, sí me alcanza, ¿no? Z su V, pero ahora respecto de U de X. Más ZV, ahora respecto de V por la derivada de V respecto de X. Listo. ¿Qué cosa nos queda? Miren. Z sub U respecto de X, que es 1, más Z de UV por 1, más Z de VU, más Z de VV. Pero aquí viene el asunto, ¿no? Para eso nos dan ese dato. Estos de acá son iguales. Esos de ahí son iguales. Por lo tanto, la derivada segunda, zxx, que es igual a la segunda derivada parcial de z respecto de x dos veces, eso es simplemente zuu más dos veces z de uv más z de vv. Y a eso le vamos a llamar 4. Miren, bonito, ¿está bien? Ya tenemos entonces la ecuación 4. Ahora tenemos que reemplazar en la ecuación 2. Ahora, ¿qué nos falta ahora? Hay que derivar, pero respecto de y. Entonces, si gustas, hacemos aquí una especie de... Ahí está. Entonces, vamos a derivar ahora, derivando parcialmente sería, ¿no? Derivando respecto de y. Listo. Vamos a hacer el análogo de acá, ¿ve? Como acá, miren, parecido ahí. Vamos a hacer así. Porque tenemos este esquemita de acá. Entonces va a ser aquí. Z sub y es igual a ZU por la derivada de U, pero ahora respecto de Y. Más Z de V por la derivada de V, pero respecto de Y. Listo, es Z sub U, ahora U respecto de Y. Esto es menos A. Más Z sub V, V respecto de Y. Nos queda aquí A. Esto es Z sub Y. Quiero ahora que ustedes me obtengan la derivada nuevamente respecto de Y. Ya está. Le vas a aplicar a ambos lados. Acá. Ya está. Le vas a aplicar a esto de acá. No. Menos A ZU más A Z sub V. Listo. A ver. Y vas a obtener ahí Z sub Y. A ver.
Claro, lo borro, porque si no le quito un poco a él. Esto no tiene que ver. Ya está, a ver. O sea, vamos a tener que reemplazar en la ecuación 2 y ahí sale la ecuación 3. De cada uno salen dos términos, ¿no? No se olviden que las derivadas cruzadas son iguales. Profesor, a mí me salió al cuadrado A por... ver, espérate, un ratito, espérate, voy a escribir, ¿ya? Voy a escribirlo con verde. Ya, ahora dime. bueno, en mi caso me salió al cuadrado por z, ZU, ¿sí? ZU, ahí menos dos veces al cuadrado, 2 por al cuadrado. Ajá. Ahí puede ser por ZUV y más lo otro que sería al cuadrado por ZVV. VV, ya está. Ya, esa ecuación entonces le llamamos 5. Reemplazamos, pues, ¿no? 4 y 5 en la ecuación 2. Ya está. Y vamos a tener así. Le pongo un a cuadrado, ¿no? A cuadrado por ZUU menos 2 ZUV más ZVV. Y aquí sería menos, acá sería menos a cuadrado, ¿no? Menos a cuadrado, y ahora reemplazamos el otro, ¿no? Eso lo tenemos de la ecuación 4, ¿no? Sería aquí ZUU más 2 ZUV más ZUV, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Estamos bien? Ya está. Y ahí quedaría esto, ¿no? Menos 2 a cuadrado ZUV, con el otro sería menos 4. A ver, un ratito chequen eso de ahí, a ver. Eso es igual a 0. Menos 2. Mírenlo. 4 acá, ¿no? Este es 4. Mírenlo. Sí, profesor. Ya está. Por lo tanto, tendríamos esto, ¿no? Esto es Z de UV es igual a 0. Lo reemplazamos en la ecuación 3, ¿no? Acá, ¿no? Prácticamente esa es la ecuación de Z de U de V, y eso es igual a 0. Entonces, ese es el A, ¿no? Este sería el A. Entonces, A es igual a 0. Eso es, hay que tener cuidado nomás con que la primera derivada parcial vuelve a depender de las mismas variables. Ya, vuelve a depender de la misma. Y se acomoda ahí, pues, ¿no?
Otro ejercicio. A ver. No sé, lo tengo acá, a ver. Ya está. A ver, vamos a ver acá. Uno que sea de cálculo, ya, de cálculo. A ver, dice, a ver, vamos a asterisco. Y acá tenemos la función f de x, y es así, ¿ve? Es x por x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, algo así, y es 0. Esto es si xy es distinto de 0, 0, y si xy es igual a 0, 0. Ya está. En realidad, cuando yo les di el ejercicio, les pedí que calculen las dos derivadas, las derivadas mixtas. Ya, nosotros vamos a calcular uno para que vean cómo se procede. Mira, calcule, acá, calcule d su 1, 2 de f en el punto 0, 0. Ya está. Para empezar, tú no podrías tener esa derivada de segundo orden de frente. Primero tienes que tener la de primer orden. Ya esa de primer orden, tú le calculas la derivada de segundo orden y ahí recién reemplazas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto de acá dice que primero es x, ¿no? Entonces es así, ¿no? Esto es d su 1 de f y a eso lo vas a derivar respecto de y. Ya está. Listo. Entonces la idea es primero hallar d su 1 de f. Entonces, estamos acá, primero, tenemos que calcular d su 1 de f, que es la derivada parcial de f respecto de x. Y eso hay que calcularlo en el punto 0, 0, ¿o no? Si tú solamente calculas la derivada parcial en el punto 0, 0, ¿cómo vas a calcular la otra? Hay que tener toda la función derivada parcial de f respecto de x, toda. Cuando es 0, 0 y cuando es distinto de 0. Entonces hay que calcular eso. Entonces decimos acá, ¿no? Si xy es igual a 0, 0, calculamos esta derivada parcial. ¿Para cuál es? Ya está. Y lo hallamos en el punto 0, 0. A ver, calculen ustedes esa derivada parcial. Usando la definición, ¿no? Respecto de x sería 0 más h, 0 menos f de 0, 0 entre h cuando h tiende a 0. Ya está. Calculen ahí. Me sale 0, profesor. A ver. Claro, 0 porque acá tienes el producto, pues, ¿no? ¿Está bien? X por Y. Basta que uno de ellos sea 0 para que no dé 0. Ya está. Entonces nos da 0. Ahora, para XY, distinto de 0, 0. Nosotros tenemos acá la función f de XY, es esta de acá. Es X por Y, es X cuadrado menos Y cuadrado entre X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, tú calculas ahí la derivada parcial con la derivada usual y te va a salir una regla de correspondencia. Ahí, bueno, cada uno calcula a su manera, ¿no?
No me puede decir, profesor, yo voy a derivarlo respecto de X, ¿no? Entonces, introduzco este X adentro, pues, ¿no? X cubo menos XY y lo derivo como un cociente. Al final eso no importa, porque lo que estamos hallando es esta función de acá, y cuando queremos hallar respecto de Y, asumimos que este es una H, por ejemplo, una H de XY. Y le vamos a aplicar la definición, pero respecto de Y. ¿Por qué la definición? Porque esta F de acá tiene un salto en 0, 0. Entonces, sus derivadas parciales también tienen salto en 0, 0. O tienen salto o no existen. Es que a veces sucede que la primera derivada parcial en 0, 0 no existe. Pero si existiese, también tiene que tener salto. Lo mismo pasa con las otras de segundo o de mayor orden. Bien, seguimos acá. Entonces aquí lo puedes calcular así, ¿no? Dices, la derivada de f lo calculas usando la regla de derivación, ¿no? Lo hago como producto nomás, o sea, y por x cuadrado menos y cuadrado entre, para acá, entre, sí, es lo mismo, ¿no? Más x por y ahora eso lo derivo como un cociente, ¿no? Sería 2x por x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado por la derivada del de abajo, ¿no? Que es 2x. Entre x cuadrado más y cuadrado, inclusive ahí se puede factorizar, ¿no? A 2x nos queda x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí nos va a quedar 2, sería 4x y cuadrado sería, ¿no? Pero lo dejo ahí nomás, creo, porque al final voy a utilizar la definición del otro. Ya está, mire. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros acá ya encontramos la función derivada parcial. Esa de ahí. Ya la encontramos, esa derivada parcial. Entonces acá le ponemos segundo. Segundo. La función derivada parcial de f respecto de x, en el punto xy tendríamos así, ¿no? O sea, me sale ese choclo, pero lo escribo nomás. A ratito, ¿eh? A ver, sería acá y de x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado más xy, y aquí tendríamos 2x por, uy, un ratito acá, 2x por x cuadrado, bueno, es que escribo muy arriba, de nuevo acá. Lo voy a escribir todo más abajo. Por 2x por x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado por 2x. Todo eso entre su cuadrado, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Todo al cuadrado. Listo. Eso de ahí es cuando xy es distinto de 0, 0. Ya está. Y es 0 cuando xy es igual a 0, 0. ¿A qué se reduce el problema? Mira. ¿A qué se reduce el problema? Tenemos acá lo siguiente. Tienes una función que está definida en 0, 0 y en distinto de 0, 0. Es como si acá hubiese sido una función, por ejemplo, llámale una g, pues, llámale una g. Listo. Y te piden calcular la derivada parcial de g respecto de y en el punto 0, 0. ¿Cómo lo encuentras? Usando la definición, pues. ¿No ves que es en el punto 0, 0? Espero que se haya entendido esa sugerencia que acabo de dar, ¿no? Ya está. Esta es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Está bien? O si quieres, llámale d su 1 también, ¿no? D su 1 también. Esto es d su 1 de f en el punto x.
Listo. Ahora viene el puntillazo final. Pues ahora quieres derivar, pero respecto de y. Y vamos a calcular esta derivada parcial. Pero en el punto 0, 0. Y esto es el límite de d sub 1 de f, pero en el punto, ahora varía y, ¿no? Entonces sería 0, 0 más h, menos d sub 1 de f en el punto 0, 0, sobre h cuando h tiende a 0. Ya está. Y sale rápido, creo, porque está multiplicando en el segundo término, la segunda derivada, perdón, la primera derivada parcial, esto de acá ya es 0. ¿De acuerdo? A ver, ahí calculen a ver. Todo ese choclo, después de esto de acá es 0. Todo eso de ahí es 0, ¿o no? Todo esto. ¿No ves que estás pidiendo cuando x es 0? ¿Está bien? O lo escribo mejor. A ver, d sub 1, esto es h. Esto de acá es menos h cuadrado sobre h cuadrado más 0 menos 0. Todo eso sobre h. Y eso de ahí es menos 1. Entonces, d sub 1, 2 de f en el punto 0, 0. A ver, corrobora. Ah, sí, profesor. ¿Cómo? Ah, sí, que a mí también me sale menos uno. Ya, está bien. Ahora, y yo cuando lo propuse este ejercicio, verifiqué, creo que la otra derivada, no sé si lo hacemos con rosadito, pero esto de acá ya lo verifican. Verifican que esto de acá, de f en 0, 0, me parece que era 1. Ya lo verifican. Entonces, ¿qué traté de decir ahí? Que sí existen los casos en que las derivadas cruzadas son distintas. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y ahí está un ejemplito, especialmente donde son los altos, ¿no? Ahí podría suceder que las derivadas parciales de orden 2 no sean iguales, ¿no? Yo les pedí en ese examen, les pedí la suma, obviamente que era 0, pero les pedí un valor, les sumé o multipliqué, no me acuerdo, pero algo tenía que ser de tal manera que tenía que calcular las dos derivadas parciales. Ahora, cuando calculas para distinto de 0, 0, creo que ni te preocupas porque cuando ya lo evalúas, ahí sale, pues, al toque sale el asunto. ¿Ya? Bien, vuelvo a reiterar entonces la programación de nosotros hasta el examen parcial. El día de mañana, no sé si hoy día podrían dar una miradita nomás, y mañana quiero hacer unos 4 o 5 ejercicios que corresponden a su examen. Y el tema del examen es hasta este tema, ¿de acuerdo? Ya el sábado ya no tenemos ya nada. Lo dejamos ya hasta el examen. Voy a procurar, sí, pasarles el día sábado o mañana viernes en la noche, aunque sea 2 exámenes para que tengan la idea, especialmente cuando era presencial. Es que el virtual no te va a servir mucho, 2020, 2021. ¿Por qué? Porque muchas veces lo he tomado hasta en 3 partes, ¿ya? Y no va a ser igual. ¿Está bien? A ver, un momentito. Está bien, profesor. Sí, a ver, un momentito acá, quiero ver acá. Creo que se lo voy a pasar porque si no, no voy a hacer. Sí, ya quité por los temas de...
Creo que han sido 5 pizarritas nomás. Entonces acá sería así. Ya está. A ver. Vamos a ver acá. Ahí les envío las pizarritas de todas maneras, ¿ya? Bien, me voy a tomar la asistente. Tengo que borrar esto, ¿verdad? Ya está. Tengo sus notas, lo que pasa me lo han pasado el profesor, pero lo que pasa es que hay algunos que no figuran. Denme plazo, por favor, hasta el sábado máximo yo les paso las notas, ¿ya? Por favor, ¿sí? Es que tengo ahí las notas, pero no todos están ahí, por eso es que no las he pasado. Acevedo, Presente, profe. Adrián Arguedas, Presente, profesor. Andy Barrenechea, Alonso Bautista, Stephanie Miluska, Presente, profesor. Shirley Carrión, Gustavo Colque, Luis de la Cruz, Presente, profesor. Diego de la Cruz, Presente, profesor. gracias, Debbie Dosa, Gabriel Farfán, Jonathan Figueroa, Presente, presente, profesor. sí, Roberto Carlos Flores, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Jim Hanamba, Presente, profesor. Tony Ho, Presente, profesor. Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Presente, profesor. Hermes Mantari. Presente, profesor. Antes que me olvide, Ay, espera, pues, ¿dónde lo puse? ¿Cómo se llama el que estaba interviniendo hoy día? ¿Me ayuda en los cálculos? ¿Quién es? Soy yo, profesor Solórzano. ¿Quién? Solórzano. Solórzano. Ya. Te vamos a poner 10 puntos más en el parcial, pues. Ya está. Todavía se va a tomar el fin de semana. A ver, Juárez,
Jesús Juárez, Nicole Laura, Presente, profesor. Hermes Mandari, Presente. Dylan Mejía, Profesor, disculpe, Jesús Juárez presente. Jesús Juárez. Ya. presente, profesor. Edward Monsalve, Presente, profesor. Axel Narváez, Ángelo Pacahuala. Ya no viene, ¿no? Paulo Pacompia, Luis Abel Padilla, Presente, profesor. Alexandra Peralta, Presente, profesor. Milene Rivera, Presente, profesor. Darlene Romero, Presente, profesor. Gonzalo Sánchez, Presente, profesor. gracias. Abraham Sarnes, Presente, profesor. sí, gracias. William Sierra, Presente, profesor. gracias. Gisele Silva, Mateo Solórzano, Presente, profesor. Edwin Soto, Presente, profesor. ya está, nadie más, ¿no? Ya. Listo. Entonces nos vemos mañana para hacer algunos ejercicios y perfilamos más el examen también, ¿ya? Sí, pues obviamente que ahí más o menos vemos. Hay temas que no se han evaluado, se tienen que evaluar de todas maneras. Ya nos vemos entonces. Ahí a Paulo Pacompi, así le puse, ¿no? Arguedas, ya está. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Profesor. No, gracias No, a ustedes. profesor. Ya nos vemos mañana. Chao, chao.